y tenía una dotación más grande, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y otros que estaba viendo, ¿se ve la pantalla, perdón? Sí, ingeniero, se ve. Ya, Sí. gracias. A ver, un segundito, aquí está. Suponiendo que tenían así. Digamos que tenían aquí 0,10, aquí 0,10 y aquí igual 0,10 y digamos aquí ha calculado 0,15. Por ende, este diámetro tiene que ser 0,15, no 0,10, ¿no? Porque este diámetro es el mayor, ¿ya? Entonces, ese te obliga a que este diámetro sea 0,15, aunque por el cálculo puede ser que sea 0,10, pero esto es lo que tenemos que ver si es que el diámetro es mayor en las intersecciones más que todo, ¿ya? Y eso ha sucedido a algunos de sus compañeros que así calculan con 0,10, pese a que aquí tenía 0,15, ¿no? Eso he visto los errores que estaban cometiendo. Después, ¿qué más hemos visto? Y estos días me han ido escribiendo algunos lo de qué valor van a adoptar la intensidad. Entonces, he dicho que pueden calcularlo. Algunos me han dicho que han adoptado intensidades de Comanche que tenían, pero pocos datos, desde 1997 hasta el 2001. Y otros tenían datos de VH, en la estación meteorológica de VH, entonces podrían calcular las dos y ver cómo les salía el valor de intensidad y comparar con la intensidad del alto y en función de eso adoptar una de esas intensidades, ¿no? Eso es lo que me estaban preguntando respecto al proyecto. No sé si tienen alguna pregunta respecto a su proyecto. Este ejercicio ya les he pasado en Excel, en PDF, igual la planilla en PDF está. ¿Ya? Lo tienen ustedes ya. Para poder realizar el ejercicio. ¿Ya? Entonces, empezaremos si no hay más preguntas. Ingeniero, creo que un compañero ha preguntado si podríamos adoptar la intensidad del alto. ¿Cuál es la intensidad con el valor cercano a su población? Como les digo, hay el valor de Comanche, pero tienen pocos años. Y de VH tienen también. Entonces, con esos dos calculen la intensidad con cualquier método. Y en función de eso pueden relacionar al del alto. Si hay mucho error, o como por ejemplo, si una intensidad nos da un valor muy lejano al del alto o muy pequeño el dato C, M y N de la intensidad, entonces habría que ver cuál de los tres adoptarían para el proyecto, pero porque tienen que justificar por cuál van a adoptar, qué intensidad van a adoptar ustedes para el proyecto, ¿no? Y es un punto importante para realizar su proyecto, ¿ya? Entonces, pueden calcularlas, las de, como decían, las de VH y de Comanche y ver cuál es factible utilizar, ¿no? Y compararlas con el del alto. Hay que ver todos esos tres cálculos, pero por si acaso. No sé si tienen otra pregunta. Lo primero que tienen que hacer con este ejercicio, vamos a ver lo mismo, que tienen que... Ahora sí. Tienen que primeramente identificar su colector principal. Este es el colector principal, por ejemplo. Generalmente la numeración esta del ingeniero Capra es cotas abajo a cotas arriba, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2, ¿no? Este es el colector principal y al colector principal se están adhiriendo estos colectores secundarios. 4, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2 y 1, 1, ¿no? Una vez que han identificado su colector principal, determina sus longitudes entre eje y eje de cámara, en este caso, ¿no? Permítanme, lo voy a grabar también para enviarles. Estaba diciendo, es primero identificar el colector principal
y luego los secundarios. A este principal están conectando el colector secundario de 4241, 3231, 22221 y 12 y 11, ¿no? Entonces, una vez que han identificado sus colectores principales y secundarios, lo siguiente que es determinar sus longitudes entre ejes de cámara. ¿Ya? Esas longitudes de... A ver. Esas longitudes de ejes de cámara. A ver, ahora sí. Esas longitudes de eje de cámara se toman desde eje a eje, ¿no? En este caso 120 metros, 120 y así sucesivamente, ¿no? Este de aquí es 80 metros, 80 metros. Una vez que hemos identificado todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Es identificar sus sumideros y sus secciones transversales, ¿no? Entonces, identificando sus colectores principales y secundarios, como hemos dicho, lo siguiente es definir sus perfiles longitudinales, ¿no? Y para eso tenemos en este ejercicio, vamos a hacer, en este ejercicio, a ver, permítanme un segundito, lo voy a borrar esto. Con colectores principales y secundarios. ¿Ya? Para esto necesitamos primeramente adoptar los datos. ¿Qué datos necesitamos? El valor de la intensidad, coeficiente de escurrimiento, tiempo de entrada y qué tipo de sección transversal vamos a adoptar. En este caso tenemos dos tipos de sección transversal. Es una esta. Y el otro es este. Ya. Este es tipo de sección transversal, ¿no? Entonces tenemos un tipo de sección transversal y dos. Entonces, eso tenemos que definir y también tenemos que definir todos los perfiles longitudinales, en este caso de todas sus vías. Este de aquí, este y este. Y calles adyacentes hacia arriba alrededor de ese colector también, ¿no? Igual, todos los colectores, ¿no? Después, lo siguiente es determinar sus áreas de aporte, pero antes colocaremos los valores de intensidad que están para este proyecto. En este caso, aquí, y ya. La intensidad que está para este proyecto es, por ejemplo, es 81. .3954. El C por la frecuencia, en este caso es igual a 0.35, 15.6. Sobre el tiempo de concentración es igual a 0.68493. ¿Ya? Y tenemos coeficiente de escorrentía 0.9 y tiempo del colector 10 minutos. ¿Ya? Teniendo identificado eso, entonces ya podemos empezar a calcular. Pero antes de empezar a calcular, con eso que hemos definido los valores de intensidad, coeficiente de escorrentía y tiempo de entrada, necesitamos, hemos dicho, secciones transversales. Y una vez que has definido eso, ¿qué es esto? Ubicamos los sumideros. Por ejemplo, aquí solo hay un sumidero, que quiere decir
que tenemos este tipo de sección transversal en este caso, ¿no? Este tipo de sección transversal. Si tenemos este tipo, sería para estos dos sumideros, ¿no? Y en general, a este lado tenemos este tipo de sección transversal, todo este lado, y del centro, los colectores del centro o los colectores secundarios, tenemos dos tipos, este tipo de sección transversal, ¿no? Entonces, es importante definir la sección transversal tipo, en este caso. Y una vez que has definido eso, lo otro importante es definir sus áreas de aporte, que mucho tiene que ver de dónde están ubicados sus sumideros. Por ejemplo, a ver, y es necesario también, como hemos dicho, definir todos sus perfiles longitudinales. Ahora sí. El 4241, por ejemplo, tenemos estos dos sumideros y este, por ejemplo. ¿Por qué? Es todo lo que ingrese a este colector. Aquí, si ven, hay una cota de 9330, pueden verla, no sé, a ver, voy a agrandar, aquí está, 9330, y esta es una cota de 9360, y aquí tenemos 9260. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto va a bajar del punto más lejano hacia el sumidero. En este caso va a ir hacia la cuneta cuando llueve y después va a ir hacia el sumidero, luego hasta el colector, ¿no? Entonces, para analizar 4241 se tiene que ver sus áreas de aporte en función de los sumideros. Como hemos dicho, este punto es lo más alto y va a bajar aquí, se va a entrar, va a ingresar al sumidero después de que ha ido por la cuneta y ingresa al colector, ¿no? Entonces, es del punto más lejano hacia, en este caso, el sumidero y el sumidero al colector, ¿no? Entonces, lo principal para definir los sumideros es necesario tener los perfiles. Como les decía, esto es 9260 y aquí es 9210 y este es 9235. Quiere decir que está bajando, entonces es necesario aquí sumidero y aquí, ¿no? Para el otro tramo, por ejemplo, en 4.3, este es el punto más alto. Lo vamos a ver, 92.10 y este es 91.40. Entonces quiere decir que está bajando. Y aquí no estamos colocando sumideros. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque este es punto más, este el 91.40 es el más alto y este es 91.25, que es el más bajo. Si nos fijamos, es 91.40 y este es 91.25. Entonces, cuando llueve, se va a ingresar a este sumidero, pero no va a ingresar a este colector, sino al siguiente, al 3.2, ¿no? Entonces, para 4.3 solamente tenemos un sumidero. Es lo que está ingresando el agua cuando llueve hacia ese sumidero. Entonces, esto está bajando y no tendríamos que tener aquí sumideros debido a esto, ¿no? Pero es necesario definir el perfil, ¿ya? Longitudinal, porque puede ser que en este punto, entre 4.3, puede hacer que sea esto, por ejemplo. Entre 4.3, cosa que ahora no sucede eso, pero puede ocurrir, ¿no? Es por eso les decía que es necesario trazar los perfiles longitudinales primeramente. A ver, ahí. Si bien ahora nos estamos diciendo que este perfil, en este caso, viene de la siguiente forma, en 4.3, así, ¿no? Siendo 4, 91.40 y este es 91.25. Supuestamente, si vemos en planimetría, podría ser así, ¿no? Pero en el perfil es lo que define, ¿no? Como les decía. Entonces, si no hacemos el perfil, podemos tener un error, porque podría ser esto, ¿no? Que aquí sea 91.25 y aquí 91.40. Y debido a la curva vertical, esta curva vertical un poco está mal. A ver, voy a hacer un poquito más. Ahora sí. Ahora, listo.
Digamos así. 91, 25, 91, 40. Aquí empezaríamos, digamos. ¿Ya? Aquí en la parte central tenemos un punto más bajo. Entonces, aquí era necesario una cámara de inspección y por ende es necesario un sumidero en el punto más bajo aquí, ¿no? En estos puntos. Entonces, aquí ya no funcionaría lo mismo. Entonces, teníamos que colocar una cámara intermedia y colocar estos sumideros. Por eso es necesario trazar un perfil longitudinal, porque el perfil, si nos dice que es esto, no hay problema. Entonces, aquí no es necesario sumidero porque este es el punto más bajo, ¿no? Y solamente para 4.3, ese es este sumidero. Por eso les decía que es necesario trazar perfiles. Y ustedes lo tienen en su proyecto, ¿ya? ¿Está comprendido esa partecita? Inge, ¿podría volver a explicar esa partecita, por favor? Ya, no hay problema. Como les decía, es necesario, por ejemplo, para 4.3, analizar su perfil longitudinal para ver si es necesario sumideros. En 4.1.4 es necesario. ¿Por qué? Porque supuestamente el perfil es así. Digamos, 4.1, y esto es 4, esto es de, y estamos analizando 4.3, ¿no? Entonces, está bajando esto aquí, ¿ya? Esto, perdón, sigue bajando. Sigue bajando, según el perfil, ¿no? Según los datos que tenemos, ¿no? Ya. Esto teníamos una cota de 92.10 y esta es 91.40. Y en 3 tenemos 91.25. Quiere decir que todo está bajando. Entonces, para analizar 4.3 es necesario aquí ubicar un sumidero, ¿no? Entonces, cuando llueve, ingresa a este sumidero y luego se conecta al 4.3. Y es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Si analizamos 4.3, como está con el verde, es necesario solamente aquí un sumidero porque todo esto está capturando el agua, llega a la tubería y eso es lo que ingresa. ¿Aquí abajo necesitaríamos sumideros? No. ¿Por qué? Porque sigue bajando esto. ¿Qué cosas sería si analizamos solamente en planimetría, sin hacer el perfil? Digamos que tenemos 4 y 3 de la misma manera. Ya. Pero en este caso ya no es así, con una pendiente uniforme, sino tenemos una curva vertical. Entonces, aquí hay que analizar en el punto más bajo. Entonces, tendríamos una cámara 4.1.1, digamos. Entonces, en el punto más bajo es donde se necesitan sumideros. Entonces, cuando analicemos, estamos analizando, en este caso, 4.1, solo tendríamos que analizar este sumidero. Para el próximo tramo, entre 4.1 y 3, necesitamos este y este sumidero que tendríamos que calcular, porque aquí hay una curva vertical, ¿ya? Entonces, se tiene que ver el punto más bajo en este caso. Por eso es necesario saber cómo va el perfil. En este caso, estamos suponiendo que es una pendiente uniforme. Pero si no analizaríamos el perfil, entonces hay que tener cuidado en eso, ¿no? Puede haber curvas verticales, como en su proyecto puede ocurrir, ¿no? Entonces, en este caso es una pendiente uniforme y no hay mucho problema en este punto, ¿no? Pero si es que analizamos en planimetría, podemos ver que esto parece que estuviese bajando, pero no sabemos si hay una curva vertical, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado. Y es por eso que les decía que siempre se analizan los perfiles transversales y longitudinales de todos sus colectores, ¿no? Ya. ¿Está entendido esa parte? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Por ejemplo, en 3.2, miren, 3.2, estamos, 3.2, 3.1, perdón. Este es el colector.
El punto más alto es esto, y supuestamente tiene una pendiente uniforme, entonces de 94.73 a 93.60, entonces está bajando y es necesario aquí sumideros. Aquí miren, 94.10 la cota y está bajando, y esto es 93.60, entonces si tenemos una pendiente uniforme, sería que aquí es necesario sumideros, pero aquí será necesario sumideros, no. ¿Por qué? Porque esto es 92.60 y este es 93.60. ¿Dónde tenemos que ubicar? En el punto más bajo, que está aquí, ¿ya? Entonces, de esa forma se tiene que analizar, ¿no? Siempre con los perfiles longitudinales. Si bien estamos analizando 3, 2, 3, 1, pero se tiene que analizar un perfil en este sentido, en este sentido, en este sentido y en este también, ¿ya? En todos los alrededor de ese colector. Vamos al otro tramo. Igual. 3, 1, 3. Miren, este es el punto más alto, este es el punto más bajo. Este es el punto más alto y este es el más bajo. Este es el alto y este es el más bajo. Y entonces es necesario aquí abajo los sumideros, ¿no? Y por último, de 3, 2. Ejemplo aquí. Miren, es el punto 93, 92, 35 y este es 91, 25. Está bajando del punto más alto al sumidero. Estamos analizando 3, 2. Entonces, a esto se acumula toda esta área. En 3, 2, esto es 91, 40 y 91, 25. Entonces, aquí solo tenemos un sumidero, entonces todo esto se está acumulando aquí. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa? No está tomando un área más que vamos a ver ahora. Esperen, ahora sí. A ver. Ahora sí. ¿Qué área más no está tomando? No está tomando un área que hemos dicho que se tendría que tomar y en este ejercicio no lo está tomando y en todos estos costados no lo está tomando. Es un área de la vía. Este es el área de la vía que es necesario tomar. ¿Por qué? Porque nuestra sección transversal, si se acuerdan, es esta. Es esta. Solo hemos tomado la mitad de la vía, ¿no? Y esta área nos faltaba. Esta área de la vía, que sería esta. ¿Ya? Igual aquí, todo esto, alrededor de este colector. Sea este tipo de sección transversal, sea este tipo de sección transversal, nos falta esto. Y si tenemos aquí es necesario un sumidero y aquí es otro sumidero, pero esta área nos faltaría tomar en cuenta, ¿no? Que aquí tendríamos que tomar un sumidero. Es el ancho de vía en este caso, lo que está acumulándose cuando llueve, se acumula hacia el sumidero, ¿no? Entonces, no se olviden de tomar esos anchos de vía para su proyecto, ¿ya? Y de la misma manera se hacen los otros tramos. Entonces, una vez que hemos identificado las áreas de aporte en función de nuestros sumideros con las secciones transversales y perfiles longitudinales, ya podemos empezar al cálculo. Entonces, una vez que tenemos eso, podemos entrar a la planilla. ¿Está claro esto? Columna 3, que es la longitud entre tramos, en este caso. Entre 4, 2, 4, 1, la longitud es 80 metros. Entre 4, 1 y 4 es 80 metros igual. 4, 1, 4, 80. Entre 4, 3, que es el principal, es 120 metros. 3, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 1 es 80 metros. 3, 1, 3 es esto, es 80 metros. 3, 2 es 120 metros. Y así sucesivamente hacemos hasta el colector, que es 1E, que es la tubería final. ¿Ya? Ahora nos iríamos a la columna 6, es lo que vamos a hacer. Y vamos a ir sumando las áreas. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ayudar de este grafiquito y vamos a empezar a calcular. Ya. Entonces,
columna 6, que es el área propia en este caso. Para lo cual analizaremos el área propia entre 4,2, 4,1. ¿Cuánto es? Entonces, 4,2, 4,1, si vemos el gráfico, tenemos 3 sumideros. Entonces, sería 0,32 más 0,32 o por 2 más 0,16, que es esto. ¿Cuánto sería? Que tendríamos, sería 0,80, a ver. 64 más 16, sí, 0,80. Está bien, ¿no? Sí. Ya. Después, tenemos que analizar 4,1,4. Área propia 4,1,4. Entonces tenemos sumidero aquí, sumidero aquí. Sería 0,32 por 2, que serían estos dos áreas, más 0,16. En total, 0,80. Ahora analizaremos 4,3. Área propia entre 4,3 es igual a, solo hay un sumidero, en este caso, 0,16. Listo. Analizaremos ahora el área propia 4,3. Ya hemos hecho el principal. Ya hemos hecho el principal, tenemos un colector secundario. En este caso sería 3,2, 3,1. Entonces, 3,2, 3,1. ¿Cuánto sería esto? Aquí. Analizamos sus sumideros. Es 0,32 más 0,32. Entonces, por 2 más 0,16 por 2. En total sería 0,96, ¿no? Está. Ya tenemos eso. Nos haríamos 3,13. Área propia 3,13. Entonces, tenemos esto aquí. Sería 0,32 por 0,32, que serían estas áreas. Más 0,16 por 2. Igual a 0,96, ¿no? Sería esto sí por 2, está bien, 0,96. Ahora iríamos al área propia del colector principal, que sería 3. De 3 a 2. Entonces, de 3 a 2 es esto. 0,16 por 2. Más 0,32. Sería 12,064, ¿no ve? Y ya. Ya hemos analizado el principal. Nuevamente tenemos un secundario. Entonces, área propia de 2,221. Estamos aquí. Teníamos 0,32 por 2. Más 0,16 por 2. En total sería 0,96, ¿no? Ya tenemos esto, nos vamos aquí abajo. El 2,1,2.
área propia 2.1 a 2. En este caso es 0.16 por 0.16 o más 0.16 por 2. Y esto es 0.32 más 0.32. Entonces 0.32 por 2. En total sería 0.96 igual. 2.1. Área propia 2.1, que es el colector principal que estamos aquí. 2.1 sería esto. Es 0.16 por 2 más 0.32. Total 0.34, ¿no? Y por último tenemos este tramo. Área propia 1.2, perdón, propia 1.2, 1.1, que estamos aquí. Solamente estamos analizando estos sumideros, que sería 0.16 por 2. Igual a 0.32. ¿Por qué? Porque supuestamente esta cota es más baja, entonces aquí no es necesario sumidero, sino aquí abajo, si tenemos otro colector, ahí tendríamos que conectarlo, ¿no? Entonces, aquí no es necesario. ¿Ya? Por esa razón, este punto es más bajo, ¿no? Y este es más alto. Ahora necesitaríamos este tramo, igual, de 1.1 a 1. Y fíjense en los sumideros, tenemos dos nada más, 0.16 por 2. En total, 0.32. Y por último, el tramo de 1 a E, que es el colector principal, este. Y aquí tenemos dos sumideros, que serían 0.16 por 2 más 0.32. En total sería 0.64, ¿no? Y ya tendremos todo el colector principal. ¿Qué nos faltaría? Los colectores, en este caso, o perdón, las áreas acumuladas en este caso, ¿no? Que ya lo podemos hacer. Inge, los datos iniciales, ¿puede mostrarnos una vez más, por favor? Ya. Aquí está. Ah, no, me faltaba la frecuencia más. Aquí está. Estos son los datos iniciales. Y aquí me falta la frecuencia de 2 años, ¿no? Por si acaso, esta planillita y y el dibujo de las áreas, todo eso, ya les he pasado en la plataforma, ¿ya? Ya lo tienen estos datos. ¿Ya? Entonces, en función de eso, ya podemos empezar a calcular. Espérense, esto lo ocultaré. Ahora sí. Estamos en la columna 7, ¿ya? Que es el área acumulada. Entonces, el área acumulada, en este caso de 4241, es lo siguiente. Entonces, estamos aquí, no tenemos más tuberías, y entonces es arranque y sería el mismo área que tenemos aquí. En este caso 0.8 es igual a 0.8, ¿no? Porque es arranque. Área acumulada de 4.1 a 4. Estamos aquí.
¿cuánto es el área propia que sería el rosado? Digamos? En este caso es 0,8. Aquí está, 0,8. Más el acumulado que sería el verde, más 0,8 que sería de este. En total sería 1,6. ¿no? Ahora analizaríamos el 4,3. 4,3 es lo siguiente. Es área acumulada de 4 a 3 es igual. Esto, ¿cuánto era? 0,16. Aquí tenemos 0,16. Más el verde, que ya lo tenemos acumulado, que es este, 1,60, ¿no? Que vendría de este. En total sería 1,76, ¿no? 1,76. ¿Ya? El área acumulada de 4,3 ahora es el 3,2. Tenemos que analizar, estamos aquí. Es este. Área acumulada 3,2, 3,1. Como es arranque, sigue siendo el mismo área. En este caso, 0,96. ¿Listo? El área acumulada 3,1, 3. 3,13 sería este. Este es el área, el rosado. En este caso, de 3,1 a 3 es 0,96. Más el verde que se está acumulando, que es 0,96. En total nos sale 1,92 la sumatoria, ¿no? El área acumulada de 3 a 2, que es el colector principal. Este es principal y este es principal. Entonces, estamos aquí. Primero sumamos el área propia, que es este, que es el rosado. De 3,2, el área 0,64. 0,64. Más el área del secundario, que sería el verde, que aquí lo tenemos, que es 1,2. Perdón, 1,92. ¿no? 1,92. Más el lila, que sería este, que es 1,76, que sería de aquí. ¿No? De 4 a 3. Entonces, ¿cuánto sería eso? Estamos hablando 3,2, sería 4,32. A ver, verifiquen eso. Hojita voy a hacer. Esto nos vamos a acordar que esto es 4,32. Listo. Y ya hemos hecho el principal, ahora el secundario tenemos aquí. Igual. Área acumulada entre 2,2, 2,1. ¿Cuánto es? Todo es esto, sería 0,96. Si nos fijamos en 2,1, sí, 0,96. ¿Por qué es el mismo? Porque no hay más tuberías de aquí arriba, esas son. Entonces nos vamos a la otra, en 2,12, que sería aquí. Primero es el propio, ¿cuánto sería? 0,96, yo creo, a ver. 2,12, sí, 0,96. Más el verde, que es 0,96. Más este, ¿no? ¿Cuánto sería? En este caso sería 1,92. Listo. El área acumulada del colector principal, que sería 2,1, que sería este, ¿no? Primero analizamos el propio. En 2,1 es 0,64. ¿No? Que es esto. El verde que tenemos aquí, que es el secundario, 1,92, que vendría de aquí. Más, si se acuerdan, es 4,32 del principal, que es el lila. Entonces, esto es más 4,32. ¿Cuánto sería eso? Tendría que salirnos 2,1, 6,88. ¿Está bien?
Dije, ¿por qué 4.32? Perdón. Aquí está. Es de 3.2. Es el acumulado de todo esto, Ah, gracias. ¿no? Entonces, es el secundario, el verde, y el morado es 4.32. Y si nos fijamos aquí, miren, en la planillita está aquí. Dice 668 es la sumatoria, perdón, es la sumatoria de 4.32, que es del colector principal, 2.12 es del secundario, más este que sería del propio, ¿no? Y eso nos da 688. Como les decía, si estaba bien, entonces está bien sumado esto. Entonces, ahora nos faltaría el último tramo, que es del colector secundario, que sería el de aquí. Como es arranque, solamente es el mismo. En este caso sería 1.2. Espérense, aquí falta uno. Así es. 1.2, 1, que sería este. En este caso sería 0.32. El área acumulada 1.1 a 1, que sería aquí. Primero el propio sería 0.32, es el rosado, que sería esto, más el verde, que sería del colector aguas arriba. Total 0.64. Área acumulada de 1 a E, que es el último la última tubería, que sería este. Listo. Primero es el propio. El propio vale 0.16, 0.64, ¿no? Que es el rosado. Más el verde que tenemos aquí, 0.64, que sería de aquí. Más 6.68, que es todo el lila, que se está acumulando del principal, que es de aquí. ¿Y eso cuánto le sale? Tendría que salirnos 0.16. Perdón, 8.16. 8.16. 8.16. Y listo. Ya lo tenemos el colector principal. O perdón, el área acumulada de la columna naciente. Entonces, lo demás ya hemos visto y vamos a empezar a calcular. Ya, un segundito, Jacqueline. Está. Listo. Entonces, podemos empezar a calcular. Para eso, lo primero, si vemos el gráfico, que es esto, ¿no? A ver, aquí. Lo que más me interesa son las cotas ahora. Estas, aquí. Lo voy a poner así. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular las otras columnas que está aquí, que sería la columna 8, 9 y 10. Y ustedes ya saben cómo se calcula. Pero vamos a ver sus diferencias. Entonces, la columna 8, 9 y 10, que es tiempo de entrada, tiempo del colector y tiempo de concentración. Entonces, el tiempo de concentración, tiempo de entrada, aquí, si vemos, tenemos aquí un arranque, 2 arranques, 3 y 4. Para este ejercicio estamos diciendo que todos estos tiempos de arranque es 10 minutos, tenemos de dato. Espérense aquí está. Lo he ocultado. ¿Dónde estás? A mostrar. Aquí está. Este es 10 minutos que tenemos aquí, el tiempo de colector. Estamos diciendo que todos estos son 10 minutos. Pero puede cambiar, digamos, puede ser aquí 5 minutos, aquí 10 minutos, aquí 7 minutos, aquí 10 minutos. ¿De qué depende? De cotas arriba, de este valor. Si tenemos una pendiente muy fuerte, ¿cuánto teníamos que adoptar de tiempo de entrada?
¿Cuánto tendríamos que adoptar? ¿5 minutos? Sí, 5 minutos. Mónica, que igual dice 5 minutos. 5 minutos, porque es una pendiente pronunciada. Si es una pendiente, digamos, no pronunciada, es, digamos, una pendiente baja, 10 minutos. Entonces, mucho depende, en este caso, de este punto, ¿no? De la cota más elevada hacia nuestro sumidero y que se conectaría a nuestro colector. Entonces, ¿qué nos dice? El tiempo de entrada es el tiempo que tarda de un punto más alejado de la cuenca, después de transcurrir una lluvia, llega hacia el colector. En este caso, primeramente al sumidero, luego al colector, ¿no? Entonces, depende de la topografía, depende del tipo de suelo. En general, hemos dicho que para una pendiente pronunciada sería 5 minutos. Y una pendiente, digamos, una baja pendiente, digamos, podríamos adoptar 10 minutos. Por eso les decía que podemos adoptar entre 10 y 5 a 10 minutos. En este ejercicio estamos diciendo que todas estas de arranque estamos adoptando con una pendiente de, un tiempo de entrada de 10 minutos. Pueden cambiar, como les digo, se puede cambiar, ¿ya? Aquí estamos, listo. Empezaremos a calcular. Entonces, el tiempo de entrada, ¿qué estamos analizando? Estamos analizando de 4-2, 4-2-4-1. Aquí. 4-2, 4-1. Y tenemos un tiempo de entrada de 10 minutos. Tiempo del colector. ¿Podemos calcular? ¿Podemos calcular el tiempo del colector? ¿Por qué? Porque se calcula con la longitud del tramo dividido entre la longitud, la longitud del tramo dividido entre la velocidad. En este caso, la velocidad, teníamos que asumir la velocidad real, pero este dato no lo tenemos calculado. Entonces, vamos a asumir la primera planilla a sección llena, es lo que tenemos aquí, ¿no? Y después lo corregimos a la velocidad real, que es la planilla corregida que está aquí abajo. ¿Ya? Entonces, es por esa razón que no podemos calcular este valor. Entonces, primero que tenemos que calcular, darnos un diámetro y una pendiente y encontrar a sección llena y encontrar la velocidad, cosa que hemos hecho en el anterior ejercicio. Entonces, como no podemos, primeramente calculamos el diámetro y la pendiente, o adoptamos una pendiente y un diámetro. Para eso, que es necesario de tener en cuenta su pendiente rasante, ¿no ve? En este caso es 92.60, a ver, aquí estamos, es 92.60, ¿está bien? Y esta de aquí es 92.10, pero vamos a verificar, 92.10. La longitud, en este caso, ¿cuánto es? 80 metros. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Calculamos la pendiente rasante en 4,3. ¿Cuánto sería la pendiente rasante? Es 92.60 menos 92.10 dividido entre la longitud, en este caso es 80 por 1000. ¿Cuánto sería eso? 6.25. Gracias. En este caso, 6.25. Ah, con razón. Ahora sí. Ya. 6.25 por 1000. ¿No? Entonces, ¿cuánto es el diámetro mínimo para 0,20? ¿Cuánto es el diámetro mínimo para 0,20?
Ya hemos hecho en el anterior ejercicio. ¿O no? $3.998, ¿no ve? ¿O no? Sí. Sí, ese es. A los que no se acuerden, aquí está. Esta. Para 0.20 es 3.98. Para 0.25, 3.19 y para 0.3, 2.65. ¿Ya? Entonces, eso es necesario determinar. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos hacer paralelo porque es superior al mínimo, ¿no ve? ¿O no? ¿O estoy equivocado? Vamos a adoptar aquí 1.20 y aquí 1.20. Y esto va a ser 6.25, perdón, ¿no? Listo. La pendiente solera. Entonces, calcularemos. ¿Qué tenemos que calcular? A ver. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? A ver, Jorge Luis. ¿Qué tenemos que calcular ahora? José Pay. Espera, no he escrito, no he visto. ¿Caudal, Inge? El caudal y la velocidad. Sí, el caudal y la velocidad. Ya, entonces tenemos que ver el caudal y la velocidad. Entonces, para un diámetro de 0.20 y una pendiente solera de 6.25, ¿cuánto es el caudal en 4.3 a sección llena y cuánto es la velocidad a 4.3 a sección llena? A ver, calcúlemelo. Walter Alfonso, calcúlamelo el caudal. ¿Se encuentra? Y Samantha Stephanie, calcúlamelo la velocidad. Calcula. Y el otro compañero, a ver, ¿quién era? Walter, ¿se encuentra? O si no, verá. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Calcular, en este caso, el caudal. No todavía. ¿Qué tenemos que calcular? Primeramente, la intensidad. En este caso, intensidad de 4 a 3. Y si nos fijamos la planillita, tenemos a este valor, que es 81.3954 por la frecuencia. La frecuencia es igual a, ¿cuántos años? 2 años. 2 años. Elevado a 0.35, 15.6. Dividido el tiempo de concentración. ¿Tenemos el tiempo de concentración? No, es lo primero que tenemos que calcular. Entonces nos vamos aquí, que nos faltaba calcular. Tenemos la longitud, que es 80, dividido entre la velocidad, que es esta, 0.82, por 60. ¿Cuánto es ese tiempo del colector? ¿Cuánto saca? Unos 63, unos 62, unos 63, digamos. 1.63, sí. Ya, redondeando.
Entonces, el tiempo de concentración es la sumatoria de este tiempo de entrada más 1,63. Entonces, sería 11,63, ¿no? Entonces, colocamos este 11,63 elevado a ¿cuánto? Faltaba experiencia, aquí está. 0.68. 38,493. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de, cuánto es la intensidad? 19.34, 5. Y ya, está en milímetros hora, no se olviden. Entonces, ahora sí podemos calcular nuestro caudal por el método racional de 4 a 3. En este caso es 2.78, que es la constante, por C, que en este caso es 0,9, coeficiente de escorrentía, por la intensidad que ya tenemos, 19,34,5, perdón, y por el área de aporte, y creo que era 0,8, aquí está, acumulado, en este caso columna 7, 0,8, ¿no? Si no se acuerdan, es esta fórmula, ¿no ven? Es 2,78 por coeficiente, por la intensidad y por el área acumulada. ¿Cuánto es ese caudal? $38.72. Nis, litros segundo. Entonces, ahora podemos calcular el caudal parcialmente lleno con el lleno en 4,3. Entonces, 4,3, perdón. Aquí está. ¿Es este caudal? Este también. Entonces, tenemos que 4,3, 38,72, que es el método racional, por eso lo voy a poner así, con R, y el caudal a tubería llena, que es esta, que es 25. Tenemos un caudal muy bajito. ¿Cuánto sería esa relación? Es caudal presente versus caudal futuro, o el método racional sobre el caudal a tubería llena. 1.49. 49. Gracias, 1,49. 2, según Samantha. Ya. Entonces, 1,42. A ver. Se encuentra en tablas ese valor, 1,42. Ricardo. No, ingeniero, es muy alto, creo, que es hasta Ya. 1.07. 1,07. Eso, efectivamente. Entonces, no podemos, porque es muy valor a tablas. ¿Qué hacemos? Tenemos dos soluciones. ¿Cuáles son la primera solución? A ver, Rodrigo Gutiérrez, ¿cuál sería la solución? Una de las soluciones, porque hay dos. Rodrigo y el otro, Rosemary Mamani. Señor. Pero, ¿cuál es ¿qué haríamos para rediseñar? ¿Aumentamos diámetro, cambiamos pendiente? ¿Qué hacemos? ¿Qué relación de caudales habría que hacer variar el diámetro? Ya. Una opción es aumentar diámetro. La otra es aumentar pendiente. ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones. Mucho tiene que ver este valor. Si estamos buscando excavación mínima, se tiene que ver o pendiente o diámetro. ¿Cuál nos convendría? Mucho depende del ancho de excavación. En este caso, el valor es 1,49. Tal vez sea el diámetro, pero se tendría que ver si es la pendiente. Pero tendríamos que tener esto, ¿no ve? El ancho de zanja para cada diámetro. Ya, entonces, de esas dos formas se puede analizar, por si acaso. Ya, entonces, aumentaremos diámetro a 0,25.
Hacemos el mismo ejercicio. Listo. Y calculamos nuevamente. Entonces, para eso me ayudo del grafiquito. Siempre el gráfico han visto que es primordial para darnos cuenta cómo vamos a calcular. A ver, permíteme un segundito. A ver. Ingeniero, pero ¿no convendría hacer variar H2 primero antes de cambiar el diámetro? Podemos hacer las dos soluciones, por eso les decía cuál nos convendría, pero mucho tiene que ver el ancho de zanja. Mucho tiene que ver eso. Los dos se puede hacer, pero se tiene que analizar cuál nos convendría, ¿no ve? Pero para eso necesitamos el ancho de zanja. Como dices, puedes hacer variar en este caso, la alturita y calcular, ¿no? Esta altura, ¿cuánto sería? Digamos, 1,40, 1,50, hasta que nos dé 1,07. La otra opción es aumentar diámetro, cualquiera de las dos. Pero si analizaríamos volúmenes o excavaciones mínimas, entonces tendríamos que calcular el volumen con esta solución y el volumen de con esta solución, ¿no? Y de esa forma sabríamos cuál de los dos es mejor, o es el diámetro o la pendiente. Ingeniero, Estamos suponiendo que haríamos. Efectivamente. Hay que ver ambas y el que tenga menor. Sí. Pero ¿de qué depende? Del ancho de zanja. Ya, si quieren podemos hacer como estamos haciendo el ejercicio para ver, pero va a haber una diferencia al cálculo que estamos haciendo, porque digamos que tenemos aquí para 0,20, un diámetro de 0,20, digamos que tenemos 1,20 de ancho de excavación, y para 0,25, 1,40 o 1,30, digamos. 1,30, digamos, para 0,25. En función de estos, tendríamos que determinar cuál nos conviene. En volumen, ¿no? Con pendientes. Y con diámetros no hay mucho problema. Ahorita lo vamos a hacer con diámetros y mañana lo hacemos con pendientes para ver cuál es la solución óptima. ¿Está bien? Sí, está bien. Ya. Para que tengan una idea también. Y es lo que generalmente pido en el examen, ¿no? Entonces, 1,25 y 1,25. Estamos haciendo lo mismo, pero estamos aumentando el diámetro. Entonces, tenemos que datos, ya va a ser rápido, lo haremos esto. Tenemos para un diámetro de 0,25 y una pendiente solera de 6,25. ¿Cuánto es el caudal y cuánto es la velocidad? En 4,3. ¿Pueden dictar? A ver. 47.06 y la velocidad 0.96. Ya, gracias. ¿Y cuánto sería en este caso el tiempo de entrada? A ver, voy a copiar esto más rápido. Listo. Copiar. Ya no está. Pegar. Y ya. ¿Cuánto sería su tiempo del colector? En este caso, esto hay que cambiar. En vez de 0,82, tendría que ser, sí, es 0,96. $1.39. Y ya. $1.39 y esto sería 11.39. ¿Cuánto sería la intensidad en este caso?
¿Cuánto sería la intensidad? Han escrito. 19.62, 4. Y ya, no hay problema. Y el caudal por el método opcional es 2.78 por C09 por la intensidad 19 y por el área que era 0.8. ¿Cuánto es el caudal? A ver, ahora sí. ¿Cuánto sería el caudal? 39.28. Ya, listo. La relación caudal presente es de 4.3. El caudal presente era, a ver, 47, perdón, este es el futuro, 47.06. Y esto es 39. Listo. ¿Cuánto es la relación? 0.83. Y esto, ¿cuánto es la velocidad en tablas y R sobre D? .118 y R sobre D 0.296. Listo. Entonces, la velocidad real en 4.3 es igual a este 1.118 por la velocidad a sección llena, que era 0.96. ¿Cuánto sería eso? 1.07. 1.05. 1.05, ¿no? Estaría bien. 0.7. 0.7, ya. ¿Y la tensión tractiva cuánto sería? R sobre D por el diámetro, que en este caso es 0.25. Tablas 0.26. El pendiente, ¿cuánto? Era 6.25. ¿No? Es densidad del agua 1000 por la gravedad 981 por R sobre D 0.296 por el diámetro 0.25 y por la pendiente 6.25. No se olvide entre 1000 por hacer rápido. Listo. ¿Cuánto sería tensión tractiva? 4.54. Listo. Está cumpliendo, ¿no? Y teníamos que analizar volúmenes y eso lo vamos a hacer mañana. Pero antes que se vayan un segundito de